Sin embargo, también tenemos brotes, ¿no? Brotes verdes, como decía aquel en su momento. Y bueno, pequeñas luces de esperanza en algunos medios de comunicación. El otro día había un reconocimiento por parte de un científico y un divulgador de ciencia como es Pere Stupiñá, es un científico catalán que suele intervenir en la tertulia de A Vivir que son 2 días de la cadena SER, dirigida por Javier del Pino. Él ha estado en Cuba hace una semana en un encuentro científico, él estuvo también hace un año y más o menos repitió en la tertulia en la que intervino este domingo, yo la estuve escuchando con mucha atención, porque realmente creo que el análisis de esa tertulia o del fragmento en el que hablaron de Cuba dice mucho de lo que son los medios de comunicación, pero también dice mucho de personas que, no estando alineadas, vamos a decir, ideológicamente con Cuba, bueno, pues vive a través de su vivencia personal en el intercambio con gente de la ciencia de Cuba, de la cultura de Cuba, se dan cuenta de lo que es Cuba. Y no defienden a Cuba a capa y espada desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista de la vivencia humana. Pérez Tupiñá le preguntaba Javier del Pino, así a bocajarro, decía, bueno, ¿qué tal en Cuba? ¿No? Y él decía, es un país que está fatal en lo económico, en las restricciones, pero muy bien en lo humano. Son un tipo de personas súper inteligentes. Él entiendo que se refería a la gente con la que él ha hablado del mundo de la ciencia, etcétera, con muchísima dignidad, con muchísima alegría, muy bondadosas, muy profesionales. Y él hablaba primero de cómo un país, en las circunstancias de Cuba, consigue que pase un huracán devastador como el Melissa y haya 0 muertes. Y él lo compara con la situación de Jamaica, de Haití, incluso de la Dominicana, donde pasó de refilón y sin embargo hubo fallecidos, ¿no? Habla también de por qué está la situación ahora en Cuba y habla de cómo las sanciones del gobierno de Estados Unidos impiden, por ejemplo, o han hecho que el turismo se haya reducido considerablemente en Cuba y por lo tanto los ingresos de divisas, precisamente con las sanciones que imponen al turismo europeo, ¿no? Él lo explica muy bien. Y sobre la pobreza material dice, te hace ver la pobreza de una manera menos cruda que en otros países. Cuando yo viví en Argentina, en Buenos Aires, veías mucha más gente pobre, pero en ese sentido de tirada en la calle, pidiendo. En Cuba no hay niños pidiendo en la calle, bueno, por lo menos para sobrevivir. Hay muchos países donde sí ves niños pidiendo por la calle, en Cuba no. Bueno, dijo esta serie de cosas en un programa y esto sorprende, ¿no? Sorprende, pues porque ya todo lo que se diga de Cuba, hasta, no sé, hasta que tiene playas que son maravillosas, ya sorprende, ¿no? Porque si alguien habla de Cuba, tiene que ser para decir, sea verdad o sea mentira, pues la durísima realidad y lo mal que están. Y entonces ya se entiende por qué hay un gota a gota de tantos años, se entiende que es que el sistema no funciona y por eso están mal y nadie habla del bloqueo, de lo que hace el gobierno de Estados Unidos. Pero en ese momento en el que ya él llevaba como 3 minutos diciendo cosas buenas, llegaba el comisario político de la cadena SER, otro científico y otro contertulio, que ni siquiera era el presentador, porque el presentador hizo sus bromas, pero no se metió en lo que él decía, un tal Javier San Pedro, y le dice, sí, sí, porque esto va a parecer el discurso de una dictadura comunista y vamos a darle la razón a quien no queremos dársela. O sea, es decir, ni siquiera cuando se hablan 2 minutos algo bueno de Cuba, ni siquiera puede dejar de aparecer un personaje que encarna la censura estructural de los medios de comunicación para todo lo que sea favorable a Cuba. Sí, porque está basado en la guerra impulsada de los Estados Unidos contra un país pequeño, pero realmente valeroso, con una población comprometida, alegre, efectivamente.
inteligente y comprometida con la defensa de la patria cubana, con la defensa de la revolución. Entonces, como la narrativa es contra el comunismo y basado en esa narrativa es que se han cometido los más repugnantes crímenes por parte de Estados Unidos y los que le apoyan. No se puede hablar de Cuba, cualquier cosa positiva que se hable de Cuba, que tiene muchas cosas positivas en medio de una guerra, que se está viviendo una guerra, no de ahora, como he dicho antes, desde hace 65 años, pero eso no se menciona, no se menciona. Se menciona que los problemas de Cuba, se menciona o no, parte de la narrativa mentirosa y manipulada de los medios de manipulación y desinformación, valga la redundancia, viene que la situación de Cuba es producto de la ineficiencia del gobierno y del sistema. ¿Qué sistema? Ellos dicen el comunismo. Bueno, habría que dar una clase de historia, o debieran dar una clase de historia de Cuba a estas personas, y de Cuba no solo, sino historia de América Latina y el Caribe, no solo de Cuba, para que se enteraran del porqué de la situación actual de Cuba. Que sean honestos, nada más, honestos. No hace falta si ser de ideología, si de derecha o centro derecha o de demócrata cristiano, da igual, honestos. Entonces, lo que quiere el imperialismo de los Estados Unidos, que es el que maneja todo esto, es el que mueve la ficha y el que impone o sanciones, el que recrudece bloqueo, pues es que el comunismo es una ideología fallida. Dice incluso un señor que ahora que no parece tener muchas luces, pero que ahora es el secretario de Estado de los Estados Unidos, que el comunismo ha fallado como sistema en todo el mundo. También merece una clase de historia este individuo. Entonces, si no se mencionan las causas, el relato que continúa es falso, no tiene validez y no tiene valor, porque no hay pueblo capaz de resistir y vencer y mantenerse una guerra tan despiadada como la que impone el imperialismo de los Estados Unidos. Y sigo recalcando imperialismo de los Estados Unidos porque hay quien no quiere reconocer que es un imperialismo contra un pequeño país, Cuba, y es una vergüenza, no lo ha podido derrotar. No ha podido derrotar, pasan los años y más sanciones y más medidas coercitivas y Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, o sea, todo, invasiones, guerra biológica, todo, abarca todo. Es un entramado diabólico, criminal que abarca todo e impacta en todos los sectores de la sociedad cubana, incluido el sector de la salud pública. Entonces, cuando vienen estas personas y se ponen a hablar de Cuba, sin ir a la raíz, a las bases de los problemas que tiene Cuba hoy, en lo social, en lo económico, pues la verdad que dan pena de su bajo nivel, de su catadura moral y bueno, hay comparativas que no, ellos dicen libertad y democracia, es el catecismo que viene del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que eso ya soluciona todo, ¿no? O sea, libertad y democracia, y niegan que en Cuba existe democracia, la democracia revolucionaria, que es mejor que la democracia burguesa, clasista, racista, mucho mejor. Entonces, hablan de democracia y dicen, bueno, ¿y qué había antes? ¿Cómo no si fuera coherente? ¿Cómo no bloquearon a Batista? Exactamente. Ni a Batista ni a... A Batista le suministraban dinero y armas. Y armas, efectivamente. Y no le pusieron ningún bloqueo a ninguna de las dictaduras sanguinarias, sangrientas, que asolaron América Latina y el Caribe. Y en Asia,
Porque ellos las pusieron ahí. Ellos las pusieron, entonces son mentirosos, son totalmente mentirosos. Y con esa mentira, pues van estableciendo prioridades en ese ajedrez, en ese mapa hegemónico que del cual pretende apoderarse Estados Unidos.